días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Camargo Apolinar del grupo 611 de Estadística y en el video de hoy voy a dar respuesta a las preguntas guía de esta semana. La primera pregunta es: ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es el medio por el que se le asigna un valor a las respuestas del espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral se representa con una S, una letra S. ¿Y a qué me refiero con asignarles un valor? Asignarles un valor numérico, por lo tanto darles un número. Entonces, para que se entienda mejor esta definición un tanto técnica, voy a dar un ejemplo. Un ejemplo podría ser la probabilidad de que al lanzar una vez un dado salga alguna cara del dado. Por ejemplo, la cara con los cuatro puntos. Entonces, nuestro espacio muestral de este problema sería la cara con un punto, la cara con 2 puntos, la cara con 3 puntos, la cara con 4 puntos, la cara con 5 puntos y la cara con 6 puntos. Ya definido nuestro espacio muestral, nosotros les vamos a asignar un valor. Estas variables usualmente son discretas o continuas. De las discretas, eso nos lleva a la siguiente pregunta, pero antes de aclarar que las variables usualmente se representan con X, que es la letra X. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué es una variable discreta? Una variable discreta es aquella que está en condiciones de adoptar un valor, y ese valor tiene que ser forzosamente del conjunto numérico dado. No puede ser un valor cualquiera, tiene que ser de este conjunto, y eso se va a entender cuando ya avance con el video. Y la siguiente pregunta es: ¿qué es una variable discreta aleatoria? Ya juntando nuestras dos definiciones, estamos listos para comprender esta variable, lo que me regresa al ejemplo de la primera pregunta. El ejemplo era sobre el dado. Entonces, una vez que ya tenemos el espacio muestral, los valores que vamos a asignar van a ser del dado con la cara que tiene un punto, va a ser 1. La cara que tiene 2 puntos va a ser 2. La cara que tiene 3 puntos va a ser 3. La cara que tiene 4 puntos va a ser 4. La cara que tiene 5 puntos va a ser 5. Y la cara que tiene 6 puntos va a ser 6. Entonces, no he dado como en sí una respuesta a la pregunta, pero necesitaba aclarar esto porque la respuesta de la pregunta sería que se le puede dar cualquier valor, pero que tiene que ser finito o infinito. Entonces, ya con el ejemplo espero que se entienda mucho mejor, porque ya teniendo esta parte del problema, quiero dar como en el video que se entienda que es un problema, y vamos avanzando con cada pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta? La pregunta es muy larga, pero la respuesta no es tan complicada ni mucho menos larga, es mucho más sencilla de lo que se espera. Es sacar la probabilidad. Entonces, ya que tenemos estas dos partes del problema, primero tenemos que sacar la probabilidad. Por ejemplo, nuestro problema decía: ¿cuál es la probabilidad de que salga la cara con 4 puntos? Entonces, para sacar la probabilidad de va a ser una división. Se divide entre el número de veces que puede salir esa cara y el número de veces que pueden salir cualquier cara. Entonces, si lanzamos una vez el dado, pues las veces que podría sacarse la cara 4 sería de 1. Pero en nuestro espacio muestral vemos que hay 6 probabilidades, entonces sería 1 entre 6. Y no crean que esto es solamente con la cara de los 4 puntos, sería con la cara de un punto, con la cara de 2, con la cara de 3, con la cara de 4 y con la cara de 5 y hasta con la cara de 6. Todas las probabilidades de las caras son iguales, son de 1/6. Entonces, esto nos lleva a las 3 siguientes preguntas, que para sacar la probabilidad tenemos que ver que el número mínimo para la probabilidad siempre
tiene que ser 0 y el número máximo siempre tiene que ser 1. No se puede pasar de estos límites y vamos a ver que si lo hacemos correctamente sí va a estar dentro de este parámetro, porque puede ser confuso, ¿no? De como 0 y 1, pues no hay muchas opciones, pero no, hay muchísimos decimales y hay muchísimas opciones de que salgan los resultados de las probabilidades. Por ejemplo, vemos que un sexto no es un entero completo y no es 0, es un sexto, es 0.6. Entonces, al ver estos resultados, vemos que al hacer las sumas de todas las probabilidades, el número que tiene que ser es 1. Yo me confundía mucho, más en el semestre pasado, que hacía los problemas y me salían las probabilidades como que muy chiquitas y yo decía, pero esto cómo puede ser, la probabilidad es tan pequeña, pero sí se va reduciendo, depende del problema, y vamos a ver que haciendo los problemas va a tener mucho más sentido. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias, profesor. Espero que el tema se haya entendido y hasta luego.